Ustedes saben que en la columna vertebral existen elementos muy importantes, como por ejemplo la médula espinal, pero además la columna vertebral, por la parte posterior, forma el tórax óseo. El tórax óseo junto con las costillas y el esternón. Entonces, hoy vamos a ver parte de la columna vertebral. Ustedes están viendo en esta figura, tanto en la de la izquierda como en la derecha, cómo la columna vertebral es el estuche de la médula espinal, ¿no? Pero y además, como les decía, importante porque con las costillas y el esternón forman el tórax óseo, que es un armazón que protege a órganos que tenemos en el tórax, como el corazón y los pulmones, que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo es la constitución de una vértebra? Una vértebra estándar, pero no todas son iguales. Una vértebra estándar tiene un cuerpo vertebral. Ese cuerpo vertebral parece un dado, es decir, tiene la forma de un cubo, porque tiene una cara anterior, tiene una cara posterior. Miren ustedes, hacia adelante tiene una cara anterior, hacia atrás tiene una cara posterior, hacia los lados tiene caras laterales, hacia arriba tiene una cara superior y en la parte inferior tiene una cara inferior. ¿Ok? Entonces exactamente es como un cubo, como un dado que tiene 6 caras. Obviamente que no es tan regular como un cubo, pero tiene una forma de más o menos un cubo. Ese es el cuerpo de la vértebra. La vértebra, una vértebra además, tiene apófisis transversas. Miren, hacia los lados hay 2 apófisis transversas y hacia atrás hay una apófisis espinosa. Las apófisis transversas están unidas al cuerpo por un segmento que se llama el pedículo. Ustedes pueden ver claramente ahí las 2 apófisis transversas unidas al cuerpo de la vértebra por el pedículo. Las apófisis transversas están unidas a la apófisis espinosa a través de la lámina. Ahí ustedes pueden ver este segmento que se llama lámina. Cada vértebra además tiene carillas articulares superiores, o si quieren, apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior. ¿Para qué son las apófisis articulares superiores? Para articularse con la vértebra que está por encima, para articularse con la vértebra que está por debajo. ¿No es así? Nos damos cuenta claramente. Y al medio de todo tenemos el agujero vertebral. El agujero vertebral, que es el agujero por donde va a pasar la médula espinal. Esta es una vértebra estándar. No todas son idénticas, ¿no? Por ejemplo, acá yo les estoy mostrando una vértebra que es cervical. Esta debe ser la 4ª vértebra cervical. La 4ª vértebra cervical difiere un poco de lo que les acabo de mostrar. Sin embargo, mantiene también la estructura inicial de la que les he hablado. Es decir, una apófisis espinosa, una apófisis cervical, una vértebra cervical, la 3ª o 4ª debe ser esta. Tiene cuerpo vertebral, tiene apófisis transversas, tiene una apófisis espinosa, tiene pedículos, tiene láminas, tiene su agujero vertebral, tiene el cuerpo vertebral también.
ustedes pueden ver que la apófisis espinosa en esta vértebra es bifurcada, o sea, no es idéntica a la que les he mencionado. Esta es una vértebra torácica. La vértebra torácica es muy parecida a la vértebra que yo ya les he mencionado, es decir, tiene un cuerpo vertebral, tiene apófisis transversas, tiene apófisis espinosa, tiene pedículos, tiene láminas, agujero vertebral. Apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Pero, además, las vértebras torácicas, que como ustedes saben son 12, porque tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. Eso lo saben desde el colegio. Entonces, bien, miren ustedes las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas además tienen carillas articulares en el cuerpo de la vértebra, en la parte lateral del cuerpo y en la apófisis transversa. ¿Para qué sirven esas carillas? Para articularse con las cabezas y los tubérculos de las costillas. ¿Por qué? Porque tenemos 12 pares de costillas y esos 12 pares de costillas se articulan con las 12 vértebras torácicas, como ustedes se darán cuenta. Entonces, 12 vértebras torácicas, 12 pares de costillas a cada lado, más el esternón, van a formar el tórax óseo, ¿sí? Entonces, esta es la particularidad de una vértebra torácica, que la vértebra torácica se articula con las costillas, además, ¿bien? Entonces se difiere un poco entre una vértebra cervical y entre una vértebra torácica. Miren ustedes una vértebra lumbar. Una vértebra lumbar es mucho más robusta que las anteriores, tanto el cuerpo como sus apófisis transversas, como sus apófisis espinosas, porque si ustedes se dan cuenta, la columna lumbar, que está formada por 5 vértebras lumbares, va a soportar la mayor parte de nuestro peso. Casi todo el peso que tenemos en el tronco y en la cabeza están soportados por la columna lumbar. Por eso es que las vértebras lumbares son tan robustas en comparación con las vértebras torácicas, en comparación con las vértebras cervicales. Pero sin embargo, las vértebras lumbares igual tienen un cuerpo vertebral. Ese cuerpo vertebral igual tiene 6 caras, tienen apófisis transversas, tienen apófisis espinosas, tienen pedículos, tienen láminas y tienen un agujero vertebral. Tienen apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, para articularse con la vértebra que está por encima, con la vértebra que está por debajo. Nos damos cuenta perfectamente. Entonces vean ustedes que hay algunas diferencias entre la vértebra estándar que yo les mencionaba a un comienzo y el resto de las vértebras, ¿no? Las vértebras cervicales son más pequeñas, cambian un poco su anatomía con relación a una vértebra estándar. La vértebra torácica se parece mucho a una vértebra estándar, a no ser que se articula con las costillas por los costados, y la vértebra lumbar es una vértebra mucho más robusta. Luego tenemos el sacro y luego tenemos el coxis, que vamos a ver posteriormente. Sí, entonces miren, ustedes vean cómo las vértebras torácicas están articuladas con la cabeza de la costilla, con el tubérculo de la costilla, ¿sí?
Miren por atrás, una costilla se articula la cabeza, el cuello y el tubérculo de la costilla. Vean ustedes cómo una costilla está articulada con una vértebra torácica. Y de esta forma ustedes pueden ver cómo la costilla está en relación con esta vértebra. Sí, esta es una vértebra lumbar, ya les he dicho. Bueno, esta es la columna vertebral cervical. La columna vertebral cervical está formada por 7 vértebras cervicales. A nosotros nos interesan mucho las vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos ido viendo todos los órganos que tenemos en el cuello. En el cuello hemos ido viendo los vasos del cuello, los músculos del cuello, hemos ido viendo toda la serie de músculos que hay en el cuello, anteriores, laterales, en fin. Hemos ido viendo algunos órganos que hay en el cuello, como la glándula tiroides, la paratiroides, la laringe, la faringe, etcétera, ¿no? Todos vasos y nervios que hemos visto en el cuello. Todas estas estructuras que hemos visto en el cuello, pues están sostenidas por la columna vertebral cervical. 7 vértebras cervicales. Estas vértebras cervicales tienen algunas diferencias que son muy peculiares. Por ejemplo, esta es la primera vértebra cervical. La primera vértebra cervical se llama, como ustedes bien saben, el atlas, ¿no? El atlas, pues, difiere mucho de la vértebra que les mostré anteriormente. Porque en primer lugar el atlas no tiene un cuerpo, pero a cambio tiene un tubérculo anterior, un arco anterior con su tubérculo anterior. Tiene un arco posterior con su tubérculo posterior. Tiene carillas articulares el atlas, una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Miren, la carilla articular del atlas tiene la forma de una suela de zapato. Y si ustedes se acuerdan, la carilla articular del atlas se articula con el cóndilo de ¿quién? Del occipital. El cóndilo del occipital. Esta cavidad se llama la cavidad glenoidea del atlas, que al igual que el cóndilo tiene la forma de una suela de zapato. Y por dentro de esta cavidad articular que ustedes ven, pueden ver las masas laterales del atlas, donde vamos a encontrar un ligamento que sirve para reforzar la articulación del atlas con el axis posteriormente, ¿ya? Hacia los lados tenemos las apófisis transversas del atlas, que están horadadas por unos agujeros que se llaman los agujeros transversos. Por estos agujeros transversos va a pasar una arteria, de la cual ya les voy a hablar, que se llama la arteria vertebral, que es la primera rama de la arteria subclaviana, la primera rama ascendente, que ustedes ya la conocen, porque hemos visto las ramas de la arteria subclaviana. Entonces, bien, la arteria vertebral de cada lado termina de subir toda la columna vertebral y luego atraviesan estos surcos que ustedes están viendo, que se llaman los surcos de la arteria vertebral. ¿Ok? Entonces la arteria vertebral viene por toda la columna cervical, atraviesa este surco, atraviesa el surco, de la misma manera la otra arteria atraviesa el surco y se van a entrar por el agujero magnum hacia arriba. Y las dos arterias van a formar una sola arteria más arriba que se llama la arteria basilar. Más o menos así. ¿Ok? Entonces miren ustedes cómo las arterias vertebrales
atraviesan el surco de la arteria vertebral, atraviesan el foramen magnum y más adentro del foramen magnum las dos arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar. La arteria basilar es muy importante porque va a irrigar la parte posterior del encéfalo que vamos a ver en su momento. Bueno, entonces bien, esta es la primera vértebra cervical, que se llama el atrio, ¿sí? Ahí ustedes tienen que, bueno, obviamente que es diferente a la vértebra que yo les había mencionado en un momento. La segunda vértebra cervical se llama axis, como ustedes ven. Y el axis ya tiene un esbozo de cuerpo vertebral. Pero además de ese esbozo de cuerpo vertebral, tiene una apófisis que se llama el diente del axis. Apófisis odontoides también se le llama. Se le llama diente del axis porque evidentemente parece un diente, ¿no? Una pieza dentaria. Y este diente y este cuerpo vertebral del axis, además están formados por apófisis transversas. Esas apófisis transversas están horadadas, perforadas por los agujeros transversos. Ustedes pueden ver que hacia atrás el axis tiene un arco vertebral. Miren ustedes el arco vertebral que se continúa con la apófisis espinosa del axis. Y aparece una apófisis espinosa como la que les estaba mostrando. El axis tiene apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Las apófisis articulares superiores se están articulando con las apófisis articulares inferiores del atlas, ¿no es cierto? Estas apófisis se articulan con las apófisis inferiores del atlas. Y las apófisis inferiores del axis se articulan con la tercera vértebra cervical. ¿Se dan cuenta bien? Lo interesante es que el axis encaja en este arco anterior del atlas, donde ustedes pueden ver hay una cavidad articular. Miren ustedes esa carilla articular que tiene el arco anterior del atlas, el cual se va a articular con esta carilla articular que tiene el axis. Entonces, el diente del axis encaja allá en el arco anterior del atlas y forman una articulación que se llama atlantoaxial, es decir, la articulación entre el atlas y el axis. Bueno, esta es la segunda vértebra cervical, que se llama axis. Esta de acá es una cuarta vértebra cervical, que les vuelvo a mostrar. Ya tiene un cuerpo vertebral muy parecido al que les mostré en la primera vez. Ese cuerpo vertebral tiene 6 caras, una cara anterior, una cara posterior, caras laterales, una cara superior, una cara inferior. Tiene apófisis transversas y en las apófisis transversas vamos a encontrar los agujeros transversos. Tiene, ustedes están viendo láminas que van a unir las apófisis transversas con la apófisis espinosa. Y la apófisis espinosa de la cuarta vértebra cervical es una apófisis que está un poco bifurcada, como ustedes ven. Pero bueno, ya vemos láminas, ya vemos pedículos. Miren ustedes los segmentos que unen el cuerpo a las apófisis transversas se llaman pedículos, ¿sí? Ya vemos láminas. Las láminas son los segmentos que unen las apófisis transversas a las apófisis espinosas, ¿sí? Entonces ya vemos pedículos y ya vemos láminas en la cuarta vértebra cervical. Apófisis articulares superiores para articularse con la vértebra de encima, apófisis articulares inferiores para la vértebra que está por debajo.
¿ya? Los agujeros vertebrales que sirven para la arteria vertebral. Y por supuesto que vamos a ver estos se llaman agujeros transversos, estos se llaman agujeros transversos que sirven para el ascenso de la arteria vertebral. Y este es el agujero vertebral que sirve para el pasaje de la médula espinal. Estos son los agujeros transversos. Como ustedes están viendo, todas las vértebras cervicales tienen agujeros transversos en sus apófisis transversas para el pasaje de la arteria vertebral. ¿Okay? Y este es el agujero vertebral que sirve para el pasaje de la médula espinal. Como ustedes están viendo, los agujeros vertebrales en las primeras vértebras cervicales son más anchos que en el resto, porque la médula espinal es más ancha en la parte superior que en la parte inferior. Esta vértebra que estamos viendo acá se llama la séptima vértebra cervical, que ustedes pueden tocar la punta de su apófisis espinosa. Esta vértebra se llama la vértebra prominente. Si nosotros nos tocamos la parte posterior del cuello, vamos a tocar la punta de la apófisis espinosa, que es más larga, como ustedes están viendo. Por eso es que la séptima vértebra cervical se llama vértebra prominente. ¿Ok? Tiene cuerpo vertebral, tiene apófisis transversas, tiene agujeros transversos, tiene pedículos, tiene apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, tiene láminas y una apófisis espinosa que es larga. Por eso es que la séptima vértebra cervical se llama vértebra prominente. ¿Está claro? Bien. Esta es la columna vertebral torácica. Son 12 vértebras torácicas, como ustedes están viendo. Ya saben ustedes cuál es la constitución de cada vértebra, ¿no es cierto? No voy a ir repitiendo. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, además, que las vértebras torácicas tienen carillas articulares laterales en el cuerpo y en la apófisis transversas. Y ustedes ya saben que esas carillas articulares laterales sirven para articularse ¿con quién? Las costillas. Con las costillas, ¿no? Con la cabeza de la costilla y con el tubérculo de la costilla. Algo que debo también indicarles cuando las vértebras tienen esta pequeña escotadura que ustedes están viendo hoy día. Se llama la escotadura vertebral inferior. Y cuando las vértebras están articuladas entre sí, ustedes pueden ver que van a formar unos agujeros vertebrales en las partes laterales, ¿sí? A expensas de las escotaduras vertebrales inferiores. ¿Por qué? ¿Qué salen por esos agujeros vertebrales? Como ustedes se dan cuenta, imagínense que esta es una vértebra, imagínense que esta es otra vértebra, imagínense que esta es otra vértebra, imagínense que esta es otra vértebra. Ustedes saben que en medio de la vértebra, de la columna vertebral, tenemos ¿qué cosa? La médula espinal. Y ustedes saben que de la médula espinal salen unos nervios que se llaman los nervios periféricos. ¿Y por dónde van a salir los nervios periféricos? Justamente por estos agujeros que les estoy mostrando. Estos agujeros que están formados a expensas de estas escotaduras. ¿Ok? Los nervios periféricos. ¿Ok? ¿Cuántos nervios periféricos tenemos? ¿Se acuerdan cuántos nervios? Tenemos 31 nervios, 31 pares de nervios periféricos. ¿Ok?
que se dividen así, en 8 pares de nervios cervicales, en 12 pares de nervios torácicos, en 5 pares de nervios lumbares, en 5 pares de nervios sacros y en un par de nervios coxígeos. Si ustedes cuentan, hay 31 pares de nervios periféricos. ¿Por dónde están saliendo los nervios periféricos de la médula espinal? Por estos agujeros, ¿ok? ¿Y a dónde vienen los nervios periféricos? ¿A dónde vienen? Como dice su nombre, a la periferia. Y gracias a estos nervios periféricos, ¿qué sentimos? Pues sentimos todas las sensaciones. ¿Qué sensaciones sentimos en la periferia de nuestro cuerpo? Calor, frío, dolor, tacto, ¿no es así? Si yo pongo a alguien algo muy caliente en la piel, va a sentir. Si yo pongo algo muy frío en la piel de alguien, lo va a sentir. Si yo acaricio a alguien en su piel, lo va a sentir. Si yo le lastimo a alguien en su piel, lo va a sentir. O sea, sentimos, tenemos terminaciones periféricas en la periferia para el dolor, para el calor, para el tacto, para la presión, etc. Y ustedes deben estar llegando en histología. Entonces, miren ustedes que es muy importante estos agujeros laterales que se forman en la parte lateral de toda la columna vertebral. Porque de ahí van a salir los nervios periféricos que les he mencionado. Bueno, esta es